Bien, dice el Salmo 15 en el verso 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Bien, hermanos, el tema de esta mañana es la relación con nuestro prójimo. La relación con nuestro prójimo. Vamos a ver dos pares de frases en esta mañana, eso es lo que vamos a intentar cubrir. Acuérdense, hemos dicho que David utiliza 12 frases en este salmo y para hacer un estudio más ordenado necesitamos agruparlas de a dos. Así que estamos viendo eso, el salmo agrupado de frases de a dos. ¿Sí? En esta mañana las dos frases o los dos pares que nos tocan están allí en el verso 3 y en el 4 que dice: ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Luego, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. David hace la pregunta en el verso 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Y vemos que al ofrecer la respuesta, David presenta algunas características de un verdadero adorador. Él presenta algunas características de uno que podrá estar ante la presencia de Dios y podrá estar en comunión con Él. Lo interesante que podemos ver acá es que David no hace una lista de obligaciones religiosas, como las ceremonias de sacrificio, ceremonias de purificación o ese estilo de ceremonias, que entendemos que de alguna manera eran buenas, eran importantes, pero a su vez eran inútiles sin una vida de piedad. Tampoco David hace una lista de pecados groseros de los cuales habría que abstenerse. Por ejemplo, la escritura es clara mencionando que ningún fornicario, ningún ladrón, ningún borracho, ningún mentiroso, ningún homicida entrará en el reino de Dios. Y esto es algo que se considera tan evidente al punto tal que tales delitos ni siquiera se nombran aquí. Pero lo que sí vemos es que ahora el estándar va a ser un poco más elevado. David lo pone un poco más elevado. Porque según aquí el texto que estamos leyendo, no solamente debemos o necesitamos ser libres de esa clase de pecados groseros, si los queremos llamar así, sino que necesitamos caminar perfectamente. Por eso lo primero que David menciona es el que anda en integridad. Entonces, el punto como estándar más elevado no sería solamente que nos abstengamos de la mentira, por ejemplo. No solamente abstenerse de la mentira, sino hablar verdad en el corazón. Eso es lo que veíamos en el sermón pasado. No solo abstenerse de las calumnias en cuanto a nuestro prójimo, sino que debiéramos procurar hablar ahora lo que es bueno de nuestro prójimo. La idea un poquito, entonces, para los hijos de Dios sería lo que podríamos llamar caminar la milla extra. ¿Alguien ha escuchado alguna vez esta frase, caminar la milla extra? Como hacer un esfuerzo extra. Bueno, no es solamente ahora no dañar a los demás, sino ahora dice la Escritura, estimarlos a ellos como mejores que a nosotros mismos. No solo no robar o no matar como están los mandamientos, sino ahora amar a nuestro prójimo. No solamente no causarle daño, sino ahora incluso amarlo. Un poco más, algo extra.
En resumen, David ahora está hablando de que el hombre piadoso trata a su prójimo adecuadamente. David habla sobre la práctica de ser bueno, de ser honesto, honorable con los vecinos, con el prójimo. Si lo pensamos un poquito más detenidamente, nos damos cuenta que en las palabras de David tenemos un reflejo de lo que más tarde el Señor Jesucristo nos va a indicar allí en Mateo 5:43. Vamos a buscar Mateo 5:43. Lo que David nos comparte es un reflejo de lo que el mismo Señor Jesucristo más tarde nos comparte ahora en el Sermón del Monte. Mateo 5:43 y 44 dice el Señor Jesucristo: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y hermanos, no vamos a detenernos, pero si quisiéramos, la Escritura está llena de esta clase de textos sobre el asunto de amar al prójimo. Sin duda que nuestro Dios quería que tengamos este asunto bien en claro. Podríamos citar Mateo 22:39, dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Romanos 13:10 dice que el amor no hace mal al prójimo, incluso que el cumplimiento de la ley es el amor. Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Efesios 4, antes sed benignos unos con otros. Romanos 15, cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno. 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y así podríamos seguir texto tras texto. Ahora, hermanos, con esto en mente, de que tú y yo hemos sido llamados por el Señor a amar a nuestro prójimo, amar a nuestro vecino, con esto en mente vamos a enfocarnos en la primera parte. La primera parte es: ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y voy a ser breve al compartir esto, pero no hace mal al prójimo. No hace mal al prójimo. El hombre que es verdaderamente piadoso, sin duda que es alguien que no hace mal o que no hace daño a nadie. Siempre está procurando hacer lo correcto para con los demás. Vemos aquí en el texto que se utiliza la palabra prójimo y luego utiliza la palabra vecino, si lo ven ahí en el texto. Consultando otras versiones encuentro que en algunas versiones se menciona 2 veces seguida la palabra vecino. En otras versiones se utiliza 2 veces seguidas la misma palabra prójimo. La palabra vecino generalmente se refiere a alguien que reside cerca de nosotros. Sencillamente eso, alguien que reside cerca de nosotros. Y también la palabra prójimo refiere a todas las personas que están cerca nuestro, personas con quien tratamos. Así que la idea básicamente podría ser la misma para ambas palabras, ya que ambas palabras tienen el mismo sentido, tratan con toda persona con quienes nos relacionamos, todas las personas con quienes tenemos algo que ver. El sentido aquí es para referirnos a nuestro trato con otras personas, ¿sí? Y el término que utiliza es: no hace daño a su vecino. No hace daño a su vecino. Esto se refiere a cualquier tipo de afección, ya sea una afección de palabra o ya sea una afección de hecho.
En el sermón pasado vimos sobre esto de que quien anda en integridad, por ejemplo, no habla mal de otro. Pero ahora esto no se queda ahí solamente, porque la persona piadosa, y esto es lo que necesitamos entender, no solo ahora evita hablar mal de otro, sino que también evita actuar mal contra su prójimo. Es decir, que no solamente no habla mal de él, pero tampoco le causa daño. Cuando hablamos de esto, de que no hace daño a su vecino o que no hace daño a su prójimo, parece que pudiéramos pensar que sencillamente no hay mucho que decir, porque de alguna manera es lógico que nosotros los hijos de Dios no andamos por ahí causándole daño a otro. Entonces parece que no hubiera mucho por decir. Pero cuando nosotros ponemos atención y miramos las dos frases juntas, eso es lo que estamos haciendo. Cuando miramos el par completo, entonces ya es un poco diferente y hay un poco más para cubrir. Recordemos que el par o las dos frases aquí son que no hace mal al prójimo, dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Esto significa que no solo no habla mal de él, no solo se cuida de no hacerle ningún mal, no hacerle ningún daño, sino que tampoco admite o recibe reproche contra su vecino o contra su prójimo. La idea para admitir es la idea de asumir. Es sencillo. Es asumir o recibir como verdadero. Tiene la idea de darle crédito fácilmente. No le da crédito fácilmente. En pocas palabras quiere decir que es lento para creer cuando le vienen a hablar mal de otro. Es lento para creer cuando le vienen a hablar mal del otro. Ahora lo que nosotros necesitamos entender en esta mañana es que si nosotros fallamos en este aspecto de admitir reproche fácilmente contra el prójimo, entonces estamos fallando en el aspecto anterior de causarle un mal o hacerle un daño a nuestro prójimo. ¿Entienden la idea? Si tú admites un reproche contra tu prójimo, entonces le estás causando un daño. Porque en verdad tú le causas un mal, tú le causas un daño a tu prójimo cuando admites fácilmente un reproche en contra de él. Hay un daño a su reputación, hay un daño a su testimonio sobre su conducta moral, porque ciertamente él quizás se está esforzando en andar bien, él se está esforzando quizás en tener cierta reputación, en tener un buen nombre, siempre hablando en cuanto a lo moral. Y luego viene uno, inventa, por así decirlo, una situación y echa por tierra todo aquel que se ha tardado tanto tiempo en construir. Entonces, cuando alguien inventa una mentira acerca de otro y tú admites o recibes ese reproche en contra de tu prójimo fácilmente, entonces tú estás causando un mal, le estás causando un daño a su testimonio. La idea para no admitir reproche contra su prójimo, como les dije, es que no lo agarra rápidamente. No lo toma con facilidad, incluso como si le agradara. ¿No le ha pasado que han escuchado a alguno contando algo del otro, algo malo, y lo cuenta como que le agradara? Bueno, un hijo de Dios, uno que camina y que anda en integridad, uno que anda en comunión con Dios, no hace esto. Es decir, que si escucha algo, si le llega cierta información negativa sobre su prójimo, no se apresura a tomarla como una verdad. No se apresura a tomarla como una verdad. Y esto además implica que él mismo tampoco origina ningún reproche acerca del prójimo. ¿Se acuerdan, hermanos,
Cuando hace un tiempo hablamos acerca de las características del amor, y una de las cosas que dijimos es que el amor todo lo cree. La idea es que más o menos muy parecida es que el amor siempre busca creer bien del otro. El amor siempre busca pensar bien del otro. Entonces cuando me vienen con un cuento, con un chisme acerca del otro, yo no voy a creerlo fácilmente. A no ser que la evidencia sea tan fuerte que no lo puedo resistir, que no lo puedo evitar, entonces yo siempre necesito estar inclinado a pensar bien del otro. Eso es lo que me está hablando el texto aquí que estamos compartiendo. Hermanos, hay varios textos en las Escrituras en cuanto a esto de los rumores, en cuanto a esto de los chismes. Y no vamos a ver mucho, pero ciertamente lo que pudiéramos encontrar es que Dios se pone duro en cuanto a estas cosas. En Éxodo 23:1 dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, dice yo Jehová. Así que en verdad debemos tener cuidado con estas cosas. Y hermanos, sobre todo en medio de estos tiempos en que vivimos. Vivimos en tiempos de falsos rumores, ¿sí? Vivimos en tiempos donde el hablar mal de otros parece que está de moda. Vivimos en el mundo de los chismes. Eso es lo que se promueve todo el tiempo por cualquier medio de difusión, por cualquier red social. Y lo más interesante es que la sociedad ha demostrado empatía con esto. Parece que a la gente le gusta esto de escuchar chimentos, los programas de televisión que más miden el rating. ¿Saben cuáles son? Los programas de chimentos. La gente parece que se divierte, que se entretiene hablando mal de otros, escuchando cómo se desacreditan unos a otros, cómo se degradan unos a otros. Parece que todo ha pasado, esto del chimento, a ser una fuente de diversión, una fuente de entretenimiento. Pero hermanos, en verdad que en el caso de los hijos de Dios, todo debiera ser de manera contraria. Todo debiera ser de manera contraria, ¿sí? Y esto es por el efecto de la obra de Cristo en nuestras vidas. El efecto de la obra de Cristo en nuestras vidas es una de las más claras evidencias. El cambio que Él ha hecho en nosotros es una de las más claras evidencias de nuestra salvación. El que antes andaba en borracheras, por ejemplo, ahora las aborrece. Ni siquiera quiero nombrar de ellas. El que antes andaba en pleitos, ahora ha cambiado y procura andar pacíficamente. Y el que antes se deleitaba en chismes, el que antes se deleitaba en calumnias, quien alguna vez encontró placer en buscar o en promover las fallas o los errores de sus vecinos, quien en algún momento con gusto prestaba su oído a los chismes falsos y a los falsos rumores, quien alegremente participaba en la circulación de chismes, incluso quien cuando los chismes pasaban por su vida se ocupaba de agrandarlos un poco más para luego compartirlos, ¿sí? Luego de que Dios ha cambiado su vida para esa persona, ahora sí, esa persona simplemente se regocija en la verdad, simplemente se regocija en hablar lo que es verdad, solamente participa en buenas conversaciones, rechaza todo tipo de comentarios negativos que le llegan sobre otros,
porque Dios le ha cambiado y esa es su evidencia. Tiene un rechazo a esas cosas. Y si ciertamente alguno está batallando todavía con estas cosas, de más está decir que necesita revertir eso. Y su oración podría ser la del salmista del Salmo 141:3, dice, orando, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esa debería ser nuestro deseo y ese debería ser nuestra oración. Cuidar nuestra boca, cuidar lo que sale de nuestros labios. Pero hermanos, qué bueno y qué bendición si nosotros como hijos de Dios podemos dar ese testimonio que desde que somos salvos, desde que hemos conocido al Señor, ya no estamos interesados en los chismes, ya no estamos interesados en los rumores, porque Él nos cambió, Él nos transformó, Él transformó nuestro corazón. Y donde antes solo había espacio o lugar para esas cosas, ahora en lugar de eso hay un amor especial por Dios, hay un amor especial para con nuestros semejantes, nuestros prójimos, nuestros vecinos. Y ya no estamos interesados en esas cosas, en las calumnias, en las acusaciones. Y en verdad que no le encontramos ningún tipo de agrado a esas cosas. Si en algún momento nos agradaron, ahora desde que conocemos al Señor ya no nos agradan más. Y de la misma manera que para el Señor le producen un rechazo, ese mismo rechazo debiera generarnos a nosotros. Siguiendo con el pasaje, la próxima parte dice ahí en el texto, en el verso 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Aquel a cuyos ojos es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y esto, hermano, sencillamente trata con el asunto de que el hombre justo no juzga a los hombres por ningún otro criterio que su valor moral. No juzga a los hombres por ningún otro criterio que su valor moral. David lo que está hablando es de que el hombre que considera al justo y al impío simplemente como ellos debieran ser considerados. Considera al justo y al impío simplemente como merecen ser considerados. ¿Sí? De cómo se mira con desaprobación a los que son viles en su carácter y cómo se mira con verdadero respeto a los que temen al Señor. Eso es lo que debiera ser un hijo de Dios. Pero otra vez, lamentablemente, tenemos que reconocer que con frecuencia, en nuestro tiempo y en medio de nuestra sociedad, se cumple totalmente lo opuesto. Es decir, que la persona vil es la honrada y la persona recta y que ama a Dios y temerosa de Dios, esa es la despreciada. Y esto es porque lamentablemente vivimos en tiempos donde, por ejemplo, el respeto está a la venta. Vivimos en tiempos en que el respeto está a la venta. La gente compra respeto con su riqueza. La gente compra respeto con su posición. Compran respeto con su fama. Y si tú no tienes dinero, tú no tienes posición, no tienes fama, entonces para esta sociedad actual en la que vivimos, tú eres un don nadie que difícilmente será respetado. ¿Sí? Lamentablemente esa es la filosofía en los tiempos que nosotros vivimos. Obviamente que esto está muy lejos de lo que la Biblia nos enseña. Tal es así que el texto nos dice que el hombre de Dios no muestra respeto al otro simplemente a causa de su riqueza. No muestra respeto al hombre a causa de su posición o de su rango en la vida. Sencillamente no honra a aquellos que no merecen ser honrados.
El Hijo de Dios que ahora ama la virtud, el Hijo de Dios que ahora ama la piedad, odia todo lo contrario, todo lo que es contrario a la virtud y a la piedad, ¿sí? Y donde la conducta merece reprobación, no importa en el lugar donde se encuentre, ¿sí? No va a dudar en declarar su convicción al respecto, ¿sí? Sencillamente esto se trata sobre rechazar al impío por rico y por honorable que fuera, y elegir en su lugar a los inclinados al bien, por más pobres o despreciables que parezcan a los ojos del resto. Nosotros, los hijos de Dios, menospreciamos al que vive una vida de impiedad, ¿sí? Y honramos a los que viven una vida temerosa de Dios. Esto implica entonces que nosotros no admiramos a una persona, ni envidiamos su condición, ni las cortejamos con halagos, ni valoramos su compañía, ni valoramos su conversación, ni aprobamos sus caminos cuando esta persona anda deshonrosamente, ¿sí? Por lo contrario, nosotros aborrecemos sus prácticas y, como les dije, manifestamos nuestro rechazo en la manera que nos es posible. Uno de los problemas que tenemos muchas veces los cristianos es que a veces no somos tan capaces de pararnos frente al pecado. A veces no somos tan capaces de hablar frente al pecado cuando otros están blasfemando a Dios, cuando otros están pecando deliberadamente. Nosotros sencillamente nos quedamos en el lugar y muchas veces callamos, ¿sí? Y en verdad eso es triste. Hermanos, es triste que el pecado en todas sus formas en estos tiempos ha pasado a ser una fuente de entretenimiento, como decíamos, ¿sí? Para la sociedad, al igual que los chismes, cualquier clase de pecado, ¿sí? Los medios de difusión, como decíamos, las redes, la televisión, lo que hacen todo el tiempo es promover el pecado. Y la gente, la sociedad lo está disfrutando, la gente lo está consumiendo. Pero el Hijo de Dios no debiera. Cuánto rechazo que estas cosas debieran producirnos a nosotros. Pero lamentablemente tenemos que decir que hay un acostumbramiento, ¿sí? Estamos tan acostumbrados a que el pecado es tan normal en medio de la sociedad en que vivimos que ya estamos habituados. Es triste que el cristianismo se habitúe al pecado. Es triste que al cristiano no le cause nada, que no tenga ninguna reacción frente al pecado, que simplemente lo pasemos por alto. ¿Saben que como hijos de Dios, Dios espera algo más de nosotros? Dios espera que nosotros aborrezcamos el pecado. Primeramente, que aborrezcamos el pecado en nuestras vidas. Es fácil aborrecer el pecado en la vida de otro, pero Dios quiere que primeramente aborrezcamos el pecado en nuestras vidas. Asegurarnos de que vivimos vidas apartadas para Dios, santificando a Dios en nuestros corazones, lejos del pecado. Y luego debiéramos, como dice el texto, aborrecer el pecado en la vida de otros. Debiéramos aborrecer el pecado en todos sus sentidos. El pecado en todos sus sentidos debiera causarnos rechazo. Debiera ser algo que nosotros no podemos tragar, que no podemos digerir, que no podemos tolerar. Dios espera que nosotros aborrezcamos el mal de la misma manera que Él lo aborrece. Dice Proverbios 8:13,
El temor de Jehová es aborrecer el mal. Romanos 12:9 dice: aborreced lo malo y seguid lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:22, que nos abstengamos de toda especie de mal. Amós 5:15, aborreced el mal, amad el bien. Salmos 45, Dios ha amado la justicia, ha aborrecido la maldad. Nosotros debiéramos hacer de la misma manera. Proverbios 9:27, abominación para los justos es el inicuo, y así pudiéramos seguir. Dios espera que nosotros aborrezcamos el pecado. No solamente que aborrezcamos el pecado, sino que desestimemos por completo a los que viven impíamente. Es triste muchos diciendo: aquel personaje es como mi personaje favorito. Aquel personaje es como mi personaje ideal. Y tú ves a ese personaje y ese personaje vive en pecado. Vive una vida totalmente alejada de Dios. ¿Sí? Nosotros debiéramos desestimar a los que viven impíamente. Pero el texto dice: desestimar a los que viven impíamente, dice, pero honra a los que temen al Señor. Ahora tenemos el sentido opuesto. Honra a los que temen al Señor. No importa qué rango o qué condición de vida puedan tener, el punto es que donde hay verdadera piedad, dice la Escritura, debiera haber honra. Donde hay piedad, debiera haber honra. Dice la Escritura que Dios honra a los que le honran. También nosotros debiéramos hacerlo, honrar a los que honran a Dios. En 1 Samuel 2:30 dice: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso dice el Señor. Esto significa que Dios muestra su reconocimiento y su valoración hacia aquellos que le honran. Dios muestra su valoración hacia aquellos que le obedecen. Alguien lo puso de esta manera y dijo que la honra es una deuda que debemos pagar al igual que cualquier otra. La honra es una deuda que debemos pagar al igual que cualquier otra. Miren lo que dice Romanos 13. Romanos 13. Es un texto conocido, Romanos 13, en el verso 7, dice la Escritura: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y que dice: al que honra, honra. La honra es una deuda que debemos pagar al igual que cualquier otra. Nosotros debemos pagar con honra a los que temen al Señor. Debemos pagar con honra a los que temen al Señor. Eso es lo que dice aquí el texto. Honrar a los que temen al Señor. El hombre verdaderamente piadoso honra a los que temen al Señor. Aunque se encuentren en pobreza, la condición en la que se encuentren no es lo importante. El carácter debe ser el objeto de atención. El carácter debe ser lo que cuenta. La circunstancia debiera ser lo de menor importancia. No importa si se trata de un pobre. Si honra a Dios, si es temeroso de Dios, si vive una vida de piedad, debemos pagar con honra. Honra a los que temen al Señor más allá de su circunstancia. La pregunta en esta mañana es: ¿cuánto valor o cuánta importancia o cuánta atención nosotros le damos a aquellos que viven en el temor de Dios? ¿Sí? Porque en verdad que deberían llamarnos la atención y debiéramos valorar cuando nos encontramos con gente honrando a Dios. En lugar de darle tanta atención, de darle tanto de nuestro tiempo a lo que no honra a Dios,
En lugar de darle nuestra atención a aquellos que están viviendo una vida vil ante los ojos de Dios, debiéramos darle más atención a los que viven honrando a Dios y valorarles. Lo que quiero hacer rápidamente en los próximos minutos y de alguna manera llamarte a la reflexión es que prestes atención y que consideres que todo lo que está mencionado aquí, lo que hemos visto hasta ahora, sencillamente, para ponerlo de alguna manera, es todo lo opuesto al yo. Es todo lo opuesto al egoísmo, todo lo opuesto al amor propio. Las Escrituras nos muestran claramente que el egoísmo es el primero de todos los pecados y que es la raíz de los pecados. El egoísmo es el comienzo de todos los pecados. Cualquier pecado que a ti se te pueda ocurrir en esta mañana, ese comienza con el yo, ¿sí? Pon en tu mente cualquiera y ese comienza con el egoísmo. Podríamos decir que el yo es la madre de todos los pecados. De hecho, hermanos, el principal mandamiento entonces no es ámate a ti mismo. El principal mandamiento no es ocúpate de agradarte a ti mismo, más bien es ama a Dios con todo tu ser. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, o como Cristo dijo, un nuevo mandamiento os doy, ¿qué? Que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿sí? Y la verdad, hermanos, es que no hay un tercero, no hay un cuarto, ni un quinto mandamiento que diga que debes amarte a ti mismo, ¿sí? Aunque sí hay algo que dice, niégate a ti mismo. El Señor Jesucristo dijo, niégate a ti mismo, pero nunca dijo, ámate. El que dijo, niégate a ti mismo, nunca dijo, ámate a ti mismo. Lo que quiero hacerte ver en esta mañana rápidamente es que todo aquí implica que no se trata sobre nosotros. No se trata sobre nosotros, sino que se trata siempre de Dios. Para toda nuestra vida, para cada área de nuestra vida, para lo que sea que nosotros hagamos, todo se trata de Dios. ¿Vas al trabajo? No se trata de ti, se trata de Dios. ¿Vas al estudio? No se trata de ti, se trata de Dios. ¿Vas a la iglesia? Se trata de Dios. Se trata de Dios y Él siendo glorificado, Él siendo honrado, Él siendo exaltado. Sus propósitos siendo cumplidos, su iglesia siendo edificada. Se trata de Él, no se trata ni de ti ni de mí. Hermanos, si se tratara de ti, de mí, tú pudieras decir, bueno, me gustaría en la iglesia, no sé, lo que se te ocurra. Sillas más cómodas, otra pintura, que el pastor se ponga otra corbata, que el hermano... Y empezaríamos a buscar lo que a nosotros nos gusta. Pero no se trata de ti, se trata de Dios, ¿sí? Si se tratara de ti, de mí, tú incluso elegirías a qué culto venir, a qué culto no venir. Ah, me gusta el culto de los domingos, el culto de los miércoles medio aburrido. Me gusta la reunión de hombres, pero entonces ahí andamos seleccionando. ¿Por qué? Porque cometemos el error pensar que se trata de nosotros. Si tal cosa me queda cómoda, vamos. Si no me queda muy cómoda, no, porque, hermanos, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Dios. Hermanos, debiéramos pensar que si hay algo que a Dios le agrada, ¿sí? Eso debiera agradarnos a nosotros. Si hay algo que a Dios le agrada, entonces allí debiéramos estar nosotros. Pero lo que quiero decirte es que esto debiera hacernos pensar de para qué o para quién nosotros hacemos las cosas, ¿sí?
Si nosotros hacemos las cosas para Dios o las hacemos para nosotros mismos. Es triste que hay muchos cristianos todavía siendo el centro de su propia vida cuando el centro debiera ser Dios. Muchos cristianos todavía con el yo reinando cuando quien reinara debiera ser Dios. En verdad, hermanos, que sería bueno que llegue ese momento en que comprendamos esto y empecemos a poner a Dios como razón principal para todo lo que hacemos en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en esto y lo relacionamos con lo que acabamos de ver en esta mañana, podríamos decir que respecto a las relaciones con nuestro prójimo, esto es lo mismo. ¿Sabe qué? Las relaciones con tu prójimo no se tratan de ti. Se tratan de Dios. No se trata de ti, cómo te sientes tú con Él, si te sientes cómodo, si te sientes confortado, si te cae bien en gracia o no. Se trata de Dios. Se trata de Dios y Dios siendo honrado, Dios siendo glorificado por mi manera en que yo hablo de mi prójimo, en mi manera en que yo le causo bien a mi prójimo, Dios siendo exaltado por mi manera de comportarme yo respecto del otro. Se trata de Dios. Se trata de Dios siendo glorificado por la manera en que yo procedo frente al pecado. Dios viéndome cómo yo me paro en contra del pecado, como dice aquí el texto. Dios viendo cómo yo honro a los que honran a Dios y cómo desestimo a aquellos que viven vidas de pecado, de inmoralidad. Se trata de Dios. Hermanos, en verdad que Dios espera que nosotros tengamos ese corazón celoso por su palabra, que tengamos ese corazón celoso por Él. Dios espera que cuando nos encontremos frente al pecado, en verdad que nos incomodemos y que nuestra actitud sea de completo repudio hacia el pecado. Y Dios también espera que cuando nosotros nos encontremos a uno que está viviendo una vida de piedad, honrando a Dios, entonces nosotros lo reconozcamos y que lo tengamos en estima. Pero lo que necesitamos pensar en esta mañana es que estas cosas solo ocurren cuando yo dejo de ser el centro. Solo cuando Dios está en el centro yo voy a amar a mi prójimo a pesar de mí y de mi propio parecer. Solo cuando Dios esté en el centro yo voy a ocuparme de hacer bien a mi prójimo como Dios me pide en su palabra. Solo cuando Dios esté en el centro yo voy a odiar el pecado, voy a odiar los chismes, los falsos rumores. Solo cuando Dios esté en el centro yo voy a aborrecer lo que Dios aborrece. Y solo cuando Dios esté en el centro yo voy a honrar a los que honran a Dios. Pero hermanos, en tanto que yo siga siendo el centro de mi vida, estas cosas se van a tornar imposibles para mí. En tanto que yo siga siendo el centro de mi vida, yo no voy a poder amar a mi prójimo como Dios quiere que le ame. Yo no me voy a poder parar frente al pecado como Dios quiere que lo haga. Yo no voy a poder honrar al que anda en una vida de integridad como Dios dice en su palabra, en tanto que el yo está ahí en el centro. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? En primer lugar, examina y reconoce quién está en el centro. Y si es el yo, sencillamente, como dice Pablo, quítalo, échalo, sacrifícalo, ¿sí? Y dale ese lugar que Dios se merece. Y entonces comienza a ejercitarte en la piedad como es digno de un hijo de Dios que anda en comunión con Él. Y aprovecha cada oportunidad para mostrar tu amor por tu prójimo.
Aprovecha cada oportunidad para manifestar tu rechazo contra el pecado. Y aprovecha cada oportunidad para reconocer y honrar a los que temen al Señor. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Pero nada va a suceder si el yo sigue estando en el centro. Necesitamos meditar en estas cosas. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros para orar a Dios. Y quiero animarte y hacerte pensar también en esta mañana. Nada de esto va a ocurrir si Dios no ha cambiado tu corazón. Nada de esto va a ocurrir si Dios no es el Rey, el Señor y el dueño de tu vida. Sí. La única manera en que esto suceda es que tú ores a Dios, ¿sí?, en arrepentimiento de pecado. ¿Sí? Que tú ores a Dios confesando tu pecado. Y dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice la Escritura que Dios todo el tiempo está llamando. Venid a mí, venid a mí. Dios sigue insistiendo y Dios sigue llamando al pecador a venir a Él. En esta mañana Dios sigue llamando, ¿sí? Y si sientes que Dios te llama y si sientes que Dios te habla, ¿sí?, entonces no endurezcas tu corazón, simplemente responde a la voz de Dios. Si no tienes la seguridad de tu salvación en esta mañana, yo quiero animarte. No te vayas inseguro a tu casa. No te vayas a tu casa de la misma manera que llegaste. Toma el tiempo, ¿sí? Habla con el pastor, habla conmigo, habla con la esposa del pastor, habla con mi esposa, habla con alguien esta mañana, pero no te vayas sin Cristo de esta reunión. Padre Santo, te damos gracias